En esta serie Providencia que comenzó la semana pasada, estamos viendo cómo Dios, Él actúa sobre su creación, cómo se relaciona con ella. Y hoy nos corresponde entonces explorar esa tensión que existe y que tal vez algunos ya pensaron con el sermón de la semana pasada, esa tensión soberanía divina y responsabilidad humana. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Jueces, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Libro de Jueces, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. En cierta ocasión, Sansón fue a Timnat y vio allí una mujer filistea. Al volver a su casa, les confesó a sus padres: allá en Timnat vi a una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron: ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí a esa mujer porque es la que me gusta. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, porque nos permites ser alimentados y edificados por ella. Señor, hoy tenemos este desafío de ver en tu palabra estas dos cosas, Señor, tu soberanía y nuestra responsabilidad. Que podamos ser edificados, Señor, que podamos confiar en tu soberanía, que podamos ser responsables delante de lo que se nos ha demandado en tu palabra. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos en el texto de Hechos 17, donde el apóstol Pablo describe a los atenienses que Dios es el creador y que Él, como creador de todo lo que existe, Él cuida, sustenta y gobierna su creación. ¿No? Él no solamente hace funcionar los procesos naturales, físicos y químicos de este universo, Él también gobierna a sus criaturas. Él prefijó los tiempos precisos y los límites de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí entonces vimos la trascendencia y la inmanencia. Él es trascendente, Él es omnipotente, soberano, altísimo, pero Él también es inmanente. Él está involucrado con su creación. Él está dando aliento a todo y a todos, ¿no? Entonces, cuando combinamos estos dos aspectos en la escritura, trascendencia, Él es diferente de su creación, independiente de ella, Él es el creador y nosotros somos criaturas, y al sumarle a eso la inmanencia, que Él está actuando en su creación, que Él está involucrado, Él no abandonó el mundo, le dio cuerda y lo arrojó a ese vasto universo. Entonces nosotros necesitamos concluir que Él en esa trascendencia y en esa soberanía que tiene, sus planes no pueden ser frustrados. El propósito al que Él está llevando esta creación se van a cumplir. Y entonces aquí comienzan a aparecer los desafíos de la providencia de Dios, de la trascendencia, de la inmanencia, de que Él es todopoderoso y soberano. Si Dios es absolutamente soberano, ¿cómo podemos hablar de libertad y responsabilidad humana? Si Él determina, ordena y gobierna el mundo y nada escapa de su control, si Él prefijó los tiempos precisos y los límites de la habitación de sus criaturas, ¿qué queda para nosotros? ¿Será que somos libres? ¿Será que tenemos responsabilidad? No sé si alguno de ustedes la semana pasada ya comenzó a tener esas preguntas y esos cuestionamientos, ¿no? Y es lo que se desprende naturalmente de la providencia de Dios. Este es un dilema muy antiguo que ha acompañado la historia de la iglesia y la teología, esa tensión soberanía divina y responsabilidad humana. ¿Cómo explicarla? ¿Cómo abordarla? Y ya les dije, ya les anticipé que yo no pretendo resolver y explicar todos los desafíos lógicos que esta tensión propone. Y de hecho nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo.
porque de este lado de la eternidad nosotros no tenemos condiciones, cabeza, sabiduría y razón para entender la simbiosis, la sinergia entre estos dos aspectos. Entonces lo que yo voy a hacer en este sermón es mostrar en la escritura que las dos cosas están presentes y que la cosa no se resuelve anulando una u otra o disminuyendo una u otra. Es considerándolas ambas, porque ambas aparecen en la escritura. ¿Ok? Algunas aclaraciones preliminares antes de meternos en el texto, y es que las dos cosas, soberanía divina y responsabilidad humana, están en la escritura y no aparecen en conflicto. Lo segundo es que la solución para entender cómo se relaciona no está en minimizar o anular una u otra, como ya les dije. Por ejemplo, si negáramos la responsabilidad humana y dijéramos que Dios solamente soberano, absolutamente soberano, y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en nuestras decisiones y acciones, porque Dios ya lo determinó todo, entonces nosotros caemos en el determinismo. Determinismo es control rígido, directo e impersonal, de tal manera que la responsabilidad humana queda destruida. No hay interacciones reales ni genuinas entre Dios y sus criaturas. Seríamos simplemente máquinas sin libertad y sin responsabilidad. Un mecanismo cerrado, funcionando por leyes herméticas que no dejan lugar a la libertad ni la responsabilidad. Y la Biblia afirma soberanía divina y responsabilidad humana. Ahora, si nosotros negamos la soberanía divina, que todo es producto del acaso, que no hay plan, no hay propósito definido, si negáramos la existencia de un Dios soberano y racional que está conduciendo y gobernando su creación, que todo lo que sucede en este mundo son aleatoriedades, que no siguen ningún curso establecido, entonces caemos en lo opuesto, indeterminismo. Entonces no se resuelve así. La Biblia no es determinista ni indeterminista y podríamos ir a un punto intermedio. Dios en su soberanía limitó su control y dominio sobre los hombres, es decir, Él soberanamente decidió no tener control y dominio sobre los caminos de los hombres, les dio plena libertad, nosotros arquitectamos nuestros propios destinos sin que Dios tenga que ver con eso. Esto suena interesante, ¿no? Pero este sistema no se armoniza con el lenguaje bíblico tampoco, que habla de que Dios es soberano con dominio, que Él controla los caminos de los hombres, que Él hace lo que quiere, que Él está por encima de ellos y que los hombres son responsables. Y hay otros arreglos que son un poquito más sofisticados. Uno de ellos es el molinismo, no sé si alguno lo ha escuchado, ¿no? Es parecido a Doctor Extraño, Doctor Strange. Dios tiene conocimiento medio, Él es capaz de ver todos los finales, interacciones y probabilidades posibles de las acciones libres de los hombres. Entonces Dios elige el mundo y el universo que más le convenga, pero Él no decidió nada, fueron sus criaturas. Y Él lo único que decide es qué mundo más le conviene, pero es un Dios contingente, o sea que no es propositivo, no es soberano, Él simplemente acepta lo más conveniente. Y hay teólogos protestantes que adhieren al molinismo, pero tampoco se encuadra con el lenguaje bíblico. Como ya dijimos, la Biblia no resuelve, no explica la tensión, no explica la tensión, no nos dice cómo funciona, cómo se relacionan estas dos cosas. Simplemente la Biblia asume las dos cosas y las asume compatibles entre sí, sin ningún conflicto. Afirma tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. ¿Okay? Entonces partimos de esa base. Entonces lo primero que quiero que veamos en este texto es la responsabilidad humana. Fíjense, vamos a leer los versículos 1 a 3 nuevamente. En cierta ocasión, Sansón fue a Timnat y vio allí una mujer filistea. Al volver a su casa, les confesó a sus padres: allá en Timnat vi a una filistea y yo les ruego que le pidan para que sea mi mujer. Pero ellos le respondieron: ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí a esa mujer porque es la que
me gusta. Estamos aquí en el libro de Jueces. Es una época bastante oscura en la historia de Israel y es justo después de que Josué lidera la conquista de la tierra prometida. Cruzan el Jordán, el pueblo de Israel se instala en la tierra y comienzan entonces a abrirse paso entre los territorios y a conquistarlos. Y a ese periodo entonces le sigue la época de los jueces, donde todavía no hay un monarca, no hay un rey. El Señor levanta jueces para gobernar y son más bien hombres militares que vencen a los enemigos, que oprimen a los israelitas. ¿Ok? Ese es el contexto. Y aquí llegamos al punto más bajo de esa época. ¿Por qué? Porque los israelitas ya llevaban 40 años siendo oprimidos por los filisteos. No los habían vencido, seguían bajo ese yugo, esa opresión, ese dominio. 40 años es mucho, o sea, yo voy a cumplir 40 años todavía, es como si yo hubiera nacido y todavía los filisteos están ahí gobernando, oprimiendo, esclavizando. Y esta cosa no se termina de ninguna manera. Y en ese contexto tan oscuro, entonces, un ángel aparece a la mamá de Sansón, esposa de Manoá, y le dice que Dios levantará un libertador que finalmente pondrá fin a esa opresión que ya lleva 40 años. O sea, a esto le van a seguir varios años más, ¿no? Hasta que Sansón sea un adulto y comience toda esta campaña libertadora. Y el ángel entonces le anuncia eso a la esposa, le da instrucciones muy específicas que ella tiene que asumir con Sansón. Entonces, el niño que van a hacer es un nazireo con votos bien específicos: no cortarse el cabello, no tocar en cadáveres, no ingerir bebida alcohólica. Era una cosa bien especial porque ese niño era especial, ¿no? Los padres habían recibido ese encargo, esa responsabilidad de levantar a ese hijo como el próximo libertador de Israel, y obviamente Sansón en su momento comenzó a percibir que él era ese libertador, ¿no? Los niños jugando tal vez, y Sansón: ¿y yo por qué no puedo cortarme el pelo? ¿Y yo por qué no puedo hacer esto que los niños hacen? Y tal vez los padres educando a su hijo en esa conciencia de que él es el próximo libertador de Israel. 40 años bajo el yugo opresor de los filisteos, ¿no? Imagínense sus padres, responsablemente, espero yo, el texto nos dice, educando y levantando a sus hijos para que sea el próximo libertador de Israel. Sansón siendo educado con esa conciencia. Y llegando a la adultez, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero ya el hombre le puso el ojo a una mujer, y en vez de ver un Sansón comprometido con el propósito para el que estaba siendo educado, creciendo en su amor por Dios, fidelidad a Dios, indignación con la dominación filistea, ¿qué es lo que hace Sansón? Le pone el ojo a una mujer del pueblo enemigo, nada más y nada menos. Piensen en esos padres, piensen en ustedes, tal vez que hoy se toman la cabeza y dicen: ¿dónde me equivoqué? Pero yo qué hice. Oye, no tiene que ver contigo necesariamente, no eres el centro del mundo. Ya vamos a ver cómo esto se desarrolla. Sansón se enamora de una filistea y la esperanza de liberación en ese hijo parece que va por agua abajo, ¿no? Probablemente sus padres fueron responsables con el encargo que recibieron de levantar ese hijo como libertador de la nación, y ahora resulta que Sansón se quiere casar con una filistea. Y no solo eso, a Sansón le importa absolutamente nada lo que los padres dicen, lo desconsideran por completo. En aquella época la costumbre era que los padres buscaran esposa para su hijo, pero es Sansón que se busca una y dice: yo quiero esta es la que me gusta. Él quiere satisfacer sus deseos y tampoco le importa lo que Dios tenga que decir al respecto. Él desea lo que sus ojos le pidan. Pidan por mí a esa mujer porque es la que me gusta. Dios ya había sancionado en su ley que al pueblo al que iban a llegar iba a estar cercado de naciones vecinas y que no tenían permitido hacer alianzas ni casarse con personas del otro pueblo,
no por una cuestión de racismo o xenofobia, sino porque esos matrimonios mixtos iban a debilitar la fidelidad, el compromiso y la lealtad del pueblo de Dios para con Dios. Al final estaban diciendo esas personas que se casaban con no creyentes, por así decirlo, me importa más esto que el Señor. Ahora, el hecho de que Sansón haya fijado sus ojos en una mujer que no ama a Dios ya muestra lo que en verdad le importa a Sansón, es hacer su voluntad y satisfacer sus deseos. Ahora, esta no es apenas la situación de Sansón. Sansón representa muy bien la condición general de la nación. La nación hacía lo que bien entendía, lo que les parecía mejor. Esa era la tónica del pueblo de Israel durante la época de los jueces. El último versículo de Jueces 21, 25, dice lo siguiente, y esa es la tónica que acompaña todo ese relato y toda esa época. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. O sea, Sansón es un recorte de cómo estaba toda la nación de Israel. No era solamente Sansón, era toda la nación de Israel. Si piensas que Sansón es un superhéroe en la escritura, oye, Sansón es un supervillano. Es terrible Sansón y casi todos los jueces. Este pueblo, entonces, que había recibido la responsabilidad de ser pueblo de Dios y vivir en obediencia a la ley que habían recibido, habían sido advertidos de las consecuencias de no obedecer y libre y voluntariamente habían y estaban haciendo un camino peligroso, una vida espiritual decadente e infiel al Señor. O sea, ellos mismos se metieron en esa situación libre y irresponsablemente. Ellos ya habían recibido instrucciones muy claras, ya habían sido demandados a la obediencia y ellos entonces ahora estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Ellos eran responsables de su condición. Porque antes de que llegaran a la tierra prometida, el Señor ya les había dado instrucciones muy claras de penetrar la tierra, conquistar la tierra, eliminar a sus enemigos, y ellos encuentran muy conveniente llegar a la tierra, instalarse en la tierra y hacer familia y comunidad con sus vecinos. Y ahí entonces ellos, ni cortos ni perezosos, le pusieron la pierna encima a los israelitas. 40 años. Ellos libremente y responsablemente escogieron eso. Y ahora el libertador que Dios ha elegido no es mucho mejor que ellos, es todo lo contrario, peor. Es un tipo violento, temperamental, dominado por sus deseos, mujeriego, arrogante, impulsivo. Es un tipo que sigue su corazón. Ese es Sansón. Y toda la vida de Sansón seguiría este patrón hasta el final de sus días. Hasta el final. Sansón no cambió. Inclusive cuando él muere, matando a muchos filisteos ahí, ciego, sin ojos, él tumba las columnas del templo y lo hace, tengo que vengarme de esos malditos. Es decir, él es orgulloso. Todo eso lo estaba usando el Señor. Sansón es responsable y el pueblo de Israel es responsable. Entonces lo primero es esto, la Biblia muestra y afirma nuestra responsabilidad. No somos autómatas, somos seres que hacen lo que quieren, que poseen libertad natural, que siguen las inclinaciones dominantes de su corazón. Eligen libremente y son responsabilizados por sus decisiones. Así trabaja la Escritura. El hombre recibe órdenes, instrucciones para que viva por ellas. Somos llamados a obedecer estas instrucciones. No somos programados para obedecerlas, somos llamados a obedecerlas. Los hombres pecan, se rebelan, desobedecen, y entonces los pecados de los hombres son juzgados por Dios. Es decir, los hombres son responsabilizados por sus acciones. Libertad humana, muy claro en la Escritura. Ahora, la pregunta es, ¿saldrá algo bueno de Sansón? ¿Dios cumplirá su promesa de liberación o su nula responsabilidad con su llamado arruinará los planes que Dios tiene para él y para Israel? ¿Será que Dios está limitado por nuestra libertad y nuestras decisiones o es soberano sobre ellas? Entonces vamos a ver la segunda parte, la soberanía de Dios, porque la Biblia también la afirma. Fíjense cómo
Dios, el autor de Jueces, interpreta lo que está sucediendo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Ni sus padres, ni Sansón sabían lo que estaba sucediendo. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Entonces recordemos, la historia de Sansón es solo un recorte de cómo funciona todo el mundo de Dios con relación a los humanos. Esta no es una situación excepcional. El Señor actúa así sobre su mundo. Y aquí tenemos un ejemplo claro, pero no es el único. La Biblia está llena de estas afirmaciones que explican que por detrás de lo que sucede está el Señor. Este no es una excepción. Es así que funciona. Ahora, aquí nosotros tenemos que decir que porque haga parte del plan del Señor esto que está haciendo Sansón, no significa que Dios autorizó quebrantar su ley por tener un propósito mayor en todo eso. Él no está aplaudiendo el pecado. Él no tiene placer en la impiedad. Él no está a favor de las malas decisiones y del mal que practicamos nosotros, sus criaturas libres y responsables. Él condena el pecado y nos hace responsables por él. Sin embargo, el Señor que domina el mundo es soberano sobre todo y sobre todos, y se vale inclusive del pecado en este mundo para cumplir sus propósitos soberanos. O sea, en la providencia de Dios, nuestras decisiones libres están debajo de la soberanía de Dios. Es decir, Él decidió que todos nuestros actos libres cumplan sus propósitos, que sean causas secundarias dentro de su plan. Y esto se hace todavía más complicado porque no es que Dios apenas permitió. Nosotros decimos eso un poco para aliviar lo que sucede, las cosas malas que nos suceden. Dios permitió. Pero aquí Dios se está colocando como el que está produciendo todo esto. Yo sé, esto desafía nuestra lógica. No es que Dios apenas dejó de intervenir, quedó como espectador y ya. Él está planeando esto. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor. ¿Cómo conciliamos eso? La Biblia no nos explica cómo, simplemente nos dice que estas dos cosas están ahí. Dios determina, Dios ordena todos los eventos y acciones para sus propósitos santos. Y hay unos ejemplos todavía más asustadores. Por ejemplo, Asiria en Isaías. El profeta nos dice que Dios está levantando una nación que es Asiria, que esa nación es el cetro de su ira por la cual castigará a Israel. Y después Dios va a castigar a Asiria. O el censo de David. Están yendo muy bien las cosas en el reinado de David, ¿no? Y él quiere hacer un censo. Y en Crónicas se nos dice que Dios incitó a David a hacer un censo, a tener esa actitud arrogante. Crónicas nos dice que es el diablo. Y finalmente Dios castiga a David por esto. O sea, Dios está usando al diablo, está usando a David para cumplir sus propósitos. Ahora, fíjense, esto es plan del Señor buscando un pretexto para atacar a los filisteos. Porque la situación de Israel, diferente de las demás opresiones, Israel estaba corriendo un serio riesgo de extinción. Se estaba diluyendo entre los filisteos. No había más clamor por liberación. En las otras opresiones el pueblo está: Señor, sálvanos, ayúdanos. Aquí no hay ningún clamor en absoluto. Ellos están totalmente acomodados. Tanto que el supuesto libertador, Sansón, no ve problema en casarse con una mujer filistea, justamente como lo está haciendo todo el mundo. Ellos no estaban resistiendo la esclavitud, no se estaban quejando, estaban totalmente asimilados por el pueblo filisteo. O sea, el riesgo de asimilación, de extinción, era muy real. Inclusive, esta situación también estaba bajo la soberanía de Dios. O sea, Dios no es soberano apenas para aplicar el remedio a las situaciones.
Él también es soberano sobre las propias situaciones a remediar. O sea, la situación en la que está metido el pueblo de Israel también es soberanía de Dios. No apenas el remedio es soberanía de Dios. Las propias situaciones que Él quiere remediar son soberanía de Dios. Y fíjense que muchas de nuestras situaciones, sufrimientos y malas decisiones nos han llevado a depender más de Dios, a conocerlo de una manera que sin esa situación habría sido imposible. Inclusive las situaciones para remediar han sido determinadas por Dios. Recuerden, Él es el que hace la herida para que nos volvamos a Él. Y a veces las situaciones parecen imposibles de remediar. Son verdaderos fondos de pozo. Y el Señor es soberano sobre estas situaciones también. Y fíjense que la situación de Israel era un verdadero fondo de pozo, porque pareciera que no hay brecha en esa relación entre israelitas y filisteos. Están totalmente asimilados. Están en ese punto donde piensan que ya no vale la pena clamar porque Dios no vendrá en su rescate. Pero lo maravilloso es que el Señor no depende de nuestros méritos, obras o clamores para venir a nuestro rescate. Él comienza a rescatar y entonces empieza a buscar una ocasión para acabar con los filisteos, para recuperar a su pueblo. Y usará inclusive el pecado de Sansón para eso. Él es el libertador prometido y Dios ya había contemplado en su soberanía que la forma en que salvaría sería de esa manera, usando un hombre impulsivo y desobediente. Dios cumple sus promesas no a pesar del pecado, inclusive a través del pecado. Él es soberano. Ahora, este matrimonio entre Sansón y la Filistea, si lo leen, es tragicómico. Es John Wick. Me mataron al perrito y el auto y yo voy a salir matando a todos. Ese es Sansón. Oye, él acaba, pero con una cantidad de filisteos impresionante y eso va a desencadenar más y más violencia entre israelitas y filisteos hasta que finalmente se fractura definitiva y completamente los dos pueblos que parecían inseparables. Y esto era justamente lo que Dios había ordenado y determinado. Ese era su plan y lo cumpliría inevitablemente. Mis hermanos, amigos, no podemos frustrar los planes de Dios. Si crees que lo estás haciendo, entonces está haciendo justamente lo que Él determinó. Entonces todo este mundo con sus movimientos, toda nuestra historia personal con sus movimientos, están bajo la soberanía de Dios y eso no anula nuestra responsabilidad. Las dos cosas están presentes. Les doy dos ejemplos. Uno de los más clásicos, José y sus hermanos. Toda esa crueldad de los hermanos con José, lo venden a Egipto como esclavo. José comienza a escalar y finalmente llega a ser gobernador de Egipto y llegan sus hermanos, no lo reconocen y cuando finalmente José se revela, José les dice, ustedes hicieron el mal. O sea, ustedes lo hicieron, ustedes son responsables por eso. Pero Dios hizo el bien con todo esto. Él soberanamente usó todo el pecado, decisiones y libertades que los hermanos de José ejecutaron libremente para producir un bien mayor, que era salvar a la nación de Israel del hambre e instalarlas en una tierra muy buena en Egipto y preservarlos, tierra de Gosén. Y el segundo ejemplo, o sea, es que este es tremendo. Hechos 2, 22, 24, lo vimos la semana pasada. Pedro hablando de la muerte de Jesús. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. ¿Quién mató a Dios? ¿Quién mató a Jesús, perdón? ¿Qué es Dios? ¿Los hombres o Dios? Pedro dice, fue entregado conforme el plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo mataron.
Las dos cosas se combinan y la Biblia no tiene ningún problema y conflicto en decirlo así. Entonces, no se resuelve esta tensión. No hay otra respuesta para esta tensión a no ser aceptar con humildad y ser responsables. La Biblia no explica cómo funciona esa relación entre ambas. Aparecen en la Escritura como paralelas, compatibles, no chocan entre sí. Dios no quiso explicar esa relación. Él decidió revelar que Él es soberano y nosotros somos responsables. Es un misterio, ¿no? Así como leímos en el primer texto, oye, profundidad de las riquezas. No tenemos ni idea cómo funciona esto. Eso le pertenece al Señor en su sabiduría, en su soberanía, en la visión completa, total, integral que Él tiene. Esto es lo mejor. De este lado de la eternidad, nuestra mente finita y limitada no lo puede comprender. Entonces, delante de ese misterio solo podemos creer con humildad y confianza. Descansar en que Dios en su sabiduría decidió así y así es mejor. La Biblia no está preocupada en lidiar con los desafíos lógicos que esto propone, que son muchos, es verdad. La Biblia enseña que el hombre es libre y responsable y también enseña que Dios es soberano. Entonces necesitamos ser humildes delante de esto y creerlo, porque así lo enseña la palabra de Dios, aunque no logremos comprender cómo se armoniza. Ninguna de las dos se anula o se disminuye. Entonces no podemos resolver la tensión anulando o disminuyendo alguna de las dos. Ahora, ¿cuál es el propósito, para ir concluyendo, de este binomio, de esta tensión soberanía-responsabilidad? ¿Hacia dónde Dios quiere llevarnos con todo lo que es? Y eso sí lo tenemos claro. Recuerden lo que vimos la semana pasada en Hechos 17. Vimos que el Señor cuida, sustenta y gobierna su creación, dirige y fija los tiempos y los límites de los hombres. Soberanía divina, ¿no? ¿Con qué propósito Él está haciendo todo eso? Está gobernando y conduciendo su creación. Y ahí Pablo llega a un momento de su sermón y dice, a fin de que busquen a Dios y se arrepientan. Responsabilidad humana. ¿Qué es lo que Dios quiere producir con todo lo que hace? Con las decisiones que tú tomas, con la libertad que tú tienes y con la soberanía con la que Él está gobernando el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere producir con todo esto? Y es conducirte constantemente a que desistas de poner tu confianza en cualquier cosa que no sea Él mismo. Eso es lo que Dios quiere con todo lo que Él hace y con todo lo que tú estás haciendo. Justamente para que coloques tu confianza en Él, para que su providencia sea tu alegría, esperanza y confianza. ¿Qué hacemos con un sermón como este? Tú que ya conoces al Señor, que de alguna manera acepta o intenta aceptar todo esto que hemos dicho aquí. La soberanía de Dios está conduciendo tus caminos para que una sola cosa permanezca en pie, tu confianza en Él. Y quiero decirte algo más, Él no nos va a dejar tranquilos, asimilando y diluyendo nuestra identidad como pueblo de Dios en medio del pecado. Él no nos va a dejar tranquilos en esa situación. Él no dejó tranquilo a Sansón y no dejó tranquilo a Israel. Yo voy a ver cómo destruye esa relación que está perfecta. El Señor es capaz de hacer esa herida. Él buscará ocasión constantemente para quebrantar esas relaciones de amor con el pecado, así como lo hizo con Israel, y usará inclusive nuestro pecado, nuestras decisiones libres y responsables para que crezcamos en ese amor y fidelidad hacia Él, porque le pertenecemos. Dios sigue siendo nuestro libertador, nuestro redentor, inclusive en esos momentos de distancia y pecado en los que libre y responsablemente nos metemos, inclusive en esos momentos en los que no reconocemos que necesitamos ser librados, inclusive en esos momentos donde pensamos que Dios ya no vendrá a nuestro rescate porque desistió de nosotros. El amor de Dios por su pueblo es invencible. Entonces hasta que estés aquí de barro por tus
malas decisiones y por tu irresponsabilidad. El Señor en su soberanía, si le perteneces, va a usar justamente eso para sacarte de allí. Él no nos va a dejar tranquilos si estamos diluyendo y comprometiendo nuestra identidad como hijos de Él. Y para ti que estás explorando la fe, que estás escuchando el Evangelio y considerándolo, el propósito de Dios para tu vida es el mismo. Que Él sea todo aquello en que deposites tu esperanza y confianza. Hoy el Señor te ha traído al punto en que responsablemente tomes la decisión más importante que puedas tomar en la vida. ¿Qué decisión es esa? Arrepentimiento y fe. Volcar toda tu esperanza en aquel por quien entendemos que la providencia de Dios es redentora, salvadora y rescatadora, en Jesús. Que descanses en aquel que se sometió a la dura providencia de Dios para darnos perdón por nuestros pecados y darnos paz con el Padre. Esa es la mejor decisión que podemos tomar, porque no hacerlo nos conducirá a la dura providencia de Dios en la que su juicio castigará nuestros pecados, pues somos responsables por ellos. Entonces es providencia de Dios que hoy estés escuchando esto. Su gobierno te ha traído a este punto con todo lo que eso ha implicado. Malas decisiones, sufrimiento, voluntad propia, la invitación de alguien. El hecho de que estés aquí escuchando esto es providencia de Dios a fin de que busques a Dios y te arrepientas. Responsabilidad humana. ¿Cómo vas a responder, explorador de la fe? ¿Cómo vas a responder, creyente de años? Todo lo que el Señor quiere es que busquemos su presencia. Desistamos constantemente de colocar nuestra confianza en cualquier otro sustituto de Dios, llámese esposo, esposa, hijos, hijas, estabilidad, realización, lo que sea. Él es soberano y nosotros somos responsables. ¿Cómo vas a responder? Que el Señor nos ayude, que esto nos lleve a ser cristianos que confían humildemente en la providencia de Dios y que responsablemente obedecen a su palabra. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ni siquiera, Señor, nuestro pecado y nuestras malas decisiones, Señor, pueden frustrar los planes que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Delante de lo que hemos decidido, delante de lo que hemos cosechado, delante de las decisiones que hemos sufrido, que otros han tomado sobre nosotros. Hoy queremos aceptar tu soberanía y queremos ser responsables con lo que sabemos que tenemos que ser responsables, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a descansar en que esto es lo justo y suficiente para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amar esa herida que tú nos haces. No por la herida en sí, sino porque eres tú quien lo está haciendo para nuestro bien y para que te amemos. ¿Cómo necesitamos esto, Señor? Ayúdanos. Rogamos tu gracia. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.